Hay algunos hermanos que se abstienen ellos mismos de participar de la cena del Señor, bien sea porque o tuvieron una discusión con el esposo o la esposa, o porque los hijos le hicieron agarrar una rabia, o porque discutieron con el vecino, o porque tienen algo en contra de algún hermano de la iglesia, o porque cometieron algún pecado. Incluso hay quienes tienen la osadía de no participar de la cena del Señor solo para que el pastor no le ponga ninguna actividad en la iglesia. Pero el abstenerse no es bíblico. Y en mi opinión personal, si tú te abstienes de participar de la cena del Señor, es lo mismo como si participaras de ella indignamente. Y con esto no quiero decir que entonces es mejor tomarla indignamente. Lo que quiero decir es que si me abstengo de participar de la cena del Señor, de igual forma estoy pecando porque estoy desobedeciendo lo que la Biblia dice. Estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Así que no pienses que al no participar de la cena estás haciendo bien o que eso agrada al Señor, porque hay quienes piensan de esa manera. Y hay quienes dicen, antes de tomar la cena indignamente prefiero no tomarla, como que si esa fuera la solución. Pero claramente todo eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios en 1 Corintios 11. La Biblia da una solución para evitar tomar la cena indignamente, y es examinarse a uno mismo. Por otro lado, hay algunos líderes que les prohíben a los hermanos participar de la cena del Señor, lo cual es un abuso y una falta de respeto hacia Dios y su palabra, ya que la Biblia en ninguna parte autoriza a nadie a prohibirle a algún hermano que participe de la cena del Señor. Pero tristemente esto sucede en algunas iglesias, donde hay líderes que en vez de animar a los hermanos a participar de la cena, en vez de llevarlos a participar de ella, los llevan a no participar, los llevan a abstenerse. Les dicen, si no te sientes bien espiritualmente, entonces es mejor que no tomes la cena. O si no te sientes en condiciones de participar de la cena, exímete de tomarla. Eso es lo que algunos enseñan, lo cual es un completo error. En ninguna parte de la Biblia dice que el pastor tiene el derecho de prohibirle a alguien tomar la cena. La cena del Señor fue instituida por Jesús y fue Él quien la ordenó a la iglesia. Y esa es la razón por la que esta ordenanza es tan importante, porque Él dijo, háganlo. Cuando la Biblia dice indignamente, se refiere a la forma de participar y no a la persona que participa, ya que en realidad nadie es digno de participar de la cena del Señor, debido a que todos somos pecadores salvados por gracia. El apóstol Pablo no manda que el que participa de la cena del Señor sea digno, sino que lo haga dignamente. Es decir, cuando no estamos conscientes del significado de esta ordenanza y cuando no tomamos en cuenta lo que los símbolos del pan y del vino representan, se incurre en ese error. Entonces, cuando Pablo dice que nadie debe tomar indignamente la cena del Señor, se estaba dirigiendo a los miembros de la iglesia que estaban participando de ella sin pensar en lo que realmente significaba. Y todo aquel que actúa así de esa manera será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice la Biblia. Nadie puede juzgar la conciencia ajena ni impedir que un hermano participe, a menos de que esa persona no esté en comunión. Cada uno debe juzgarse, examinarse a sí mismo antes de participar, pero no permita que el reconocimiento de su pecado lo aleje de la comunión. Notemos que Pablo no dice que si al examinarse la persona comprueba que no está en condiciones, se abstenga de tomar el pan y el vino, sino que después de examinarse, coma entonces del pan y beba de la copa. En otras palabras, ese autoexamen no es para que te abstengas, sino para que participes. Porque hay quienes pareciera que en vez de buscar ser dirigidos a participar de la cena, hacen todo lo contrario. Buscan cualquier excusa para no participar de la cena del Señor. Y no hay nada más contrario a la palabra que eso. Cuando tú te autoevalúas, te pones a cuentas con Dios, es decir, pides perdón. Y en ese mismo momento el Señor te perdona. ¿O cuántos días tarda Dios para perdonarte? ¿Acaso dice la Biblia que si tú pides perdón hoy, tienes que esperar un mes o una semana para que el perdón se haga efectivo en tu vida? Porque hay quienes enseñan que si algún hermano ha cometido algún pecado un día antes de la cena o incluso una semana antes de la cena, tiene que abstenerse de participar y esperar hasta la próxima cena. Pero dice la Biblia, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, si la Biblia dice que si tú te examinas,
no eres juzgado, ¿cómo es que te dicen que no puedes participar de la cena y que tienes que esperar hasta el próximo mes para poder hacerlo? No entiendo. Y repito, ese autoexamen no es para que dejes de participar, es para que participes. Y obviamente ese autoexamen implica la confesión de pecados y el estar conscientes de lo que esos elementos representan, para que así puedas participar de ella dignamente. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir significa no juzgar rectamente, es decir, no entender lo que la cena del Señor representa y no distinguirla de una comida normal, o sea, no hacer distinción entre una cena ordinaria y la cena del Señor. Los que hacen esto a sí mismos se condenan. Así que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, lo que hacemos no es otra cosa que recordar a través de símbolos visibles lo que el Evangelio proclama, que Cristo murió, resucitó y viene otra vez. Eso es lo que nosotros recordamos cada vez que celebramos la cena del Señor.